líder en streaming. Radio Sónica. 20 años haciendo historia. Como te ven, te tratan. Está molesto porque le estamos afanando los choreos. Estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado. Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. ¿Quiénes son? Yo no sé quiénes son. Ni justicia. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Es un gatito mimoso del poder económico. Qué lindo es dar buenas noticias. En un mundo que no para, nos tomamos una hora para entenderlo. La política, la cultura, lo social, la picardía de siempre. De 18 a 19, compartimos lo mejor de la semana. Voces plurales para un país generoso. Flor Castro. Agustín Casano, por Radio Sónica. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo país generoso, siendo las 6 de la tarde y 7 minutos en una ciudad gótica, nublada, fría o húmeda. Los saluda Agustín Casano, los saluda mi amiga Flor Castro, que ha vuelto. Aplausos, Hola. aplausos. Sí, quiero decir, me quiero defender ahora que tengo voz acá. ¿Qué pasó? Que vi que te comiste un cubanito y decías que yo te iba a retar. Sí, yo sí, no te sí. iba a retar. En todo caso, te podía retar el dueño de la radio. Pero yo no. Camilo estaba chocho, me dijo. Ah, no. Un programa de 10 y de 11, cuando te comiste el cubanito, fue el de 10 pasó a 11. Porque yo estaba escuchando con atención y digo, ¿por qué dice que lo voy a retar? O sea, no, la verdad que no. Si tenés ganas, el tema es que no te atragantes mientras estés hablando, porque ahí Fue tiene que complicado, entrar no alguien tenía a agua. salvarte. No tenía agua y ahí del otro lado se estaban cagando de risa de mí. Pero bueno, ahí no estamos solos, ahí se escucha una voz que ha vuelto también. Ha vuelto Lula Martina. Gracias, qué recibimiento. Bellota. Me gusta Qué que hay recibimiento. mucho barullo hoy. Qué bueno, Qué gracias, bueno. chicos. Qué bueno que hay sonido. Yo ya no sé qué decirles. Pará, porque- quiero decir algo. Feliz cumple, Lula. Ay, gracias. Cumplió años Lula el martes, así que pueden mandar saluditos. Regalos también. Lula. Re cortito era. Gracias, chicos. Le Si pueden mandar regalos. Sí, le pueden mandar regalos y saludos. Ando necesitando de todo, así que viene bien. Viene bien para Lula. Al 11 22 62 77 28. Hoy veo mejor, no sé por qué. Bien. 11 22 62 77 28. Ahí va. Y en nuestras redes sociales, @paísgenerosooc. Instagram, Twitter, todo. YouTube también, para YouTube ver también. los programas que hayan pasado. Todo. De hecho, el del anterior donde te comes el cubanito está subido a YouTube, así que lo pueden Y te lo volver a ver. agradezco, y te lo agradezco mucho al aire. Y Pará, un saludo Públicamente. especial a los chicos que están del otro lado, ahí Gonza en este momento, y dándole un poco de ritmo. Ahí se asoma, Se asoma Camilo ahí, Camilo. para que sepamos Camilo que está Sesto. también ahí Camilo Sesto. No, Camilo Gavilán. Es Camilo Gavilán. Pero Ah, bueno, es verdad, pasión de gavilanes, ¿no? De eso tenemos que hablar un día. lo con del Camilo. cubanito quedó, me dio muchas gracias. Después vamos a hacer ese recorte Sí. y lo vamos a subir también. Bueno, ¿qué tenemos hoy, mis amigas? Muchas cosas. ¿Una ventita, algo? Y podemos decir que algo de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la decoración. No sé si ven ahí que se ven globitos. Ah, sí. Justo estamos en los eso. celestes nada más. No estamos Ah, ninguno mirá, en los qué blancos ahora que me justo. acabo de dar cuenta, pero ahí Es verdad. celeste y Tenés blanco. razón. Está, celeste y blanco. Ahí Ahí está. va, muy bien. De cara Rápido al lo operado. mundial, así que veremos algo por ahí. Vamos a hablar algo que Y tiene que está- ver con... No sé si le llega a ver, pero está la Copa del Mundo acá atrás. No Está la tocamos Copa del porque- Mundo también. A ver, no sé si No la se- tocamos porque, bueno, ahí está. atrás Ahí está. mío. Tuki. No la Ahí. tocamos, gracias Gonza. No la tocamos porque se mira y no se toca. No somos campeones del Ah, mundo. ahí Y está. De aparte ahí para no Anulo mufarla. mufa, dirían, claro. Anulo Anulo Y mufa. aparte para no mufarlas. ¿Tienen Dicen ya que clima la- mundialista ustedes o no? No, No. Gonza, no ¿vos tengo tenés? clima de nada. Igual no hay tanto clima, creo yo, No, 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 ojo. yo creo que... Hay poco o distinto al de los anteriores, me parece. Aún siendo los campeones vigentes. Fue una descompresión, se puede decir, la victoria en 2022. Sí, yo creo que sí. Pero por muchas cosas también. No solo a nivel futbolero, que sería, en este caso creo que sería el doble de felicidad si pasara de nuevo. No sé. Yo creo que está muy difícil. Hubo un matemático que predijo nuestra Copa del Mundo, predijo otras dos y después les voy a contar. Después nos contás. Si tenemos un ratito les cuento quién va a ser el campeón para este hombre. Mirá vos.
Pero bueno, apuestas. Podemos empezar a Nostradamus a futbolero. sumar. no todo es fútbol en nuestro querido país generoso y ayer hubo algo muy importante. Estuvimos hablando el programa pasado hablábamos así un cachitín de Agostina, la nena que desapareció en Córdoba. Y bueno, la encontraron finalmente muerta. Y justo fue la marcha Ni Una Menos. Entonces fueron los 10 años, si no me equivoco. 11 años. 11 ¿no? años. 11 años de Sí, Ni Una sí. Menos. Y bueno, en Plaza Congreso, acá nomás, acá cerquita, 200 metros, 100 metros, hubo una movilización muy grande, pero no solo en la ciudad de Buenos Aires. Mar del Plata, Córdoba mismo. Sí, Mendoza, La Plata, Mendoza, La Plata. Misiones. Sí, como suele ser Chubut. usualmente en la fecha que en todo el país. Y también se replica en algunos países, bueno, del mundo, porque eso no te diría Sí, se trasciende exportó, pero trasciende. fronteras, Sí. Es algo que marcó mucho cierto momento, ¿no? de la historia hace 11 años atrás justamente, y que a partir de ese momento quedó ahí como una fecha clave, más allá del 8 de marzo, ¿no? Que suele ser también una fecha en este caso. Y la imagen de la semana tiene que ver con eso. Elegimos en este caso esta imagen. Ahí estamos viendo la imagen en principio, bueno, de un plano muy grande desde arriba, ahí de la Plaza Congreso, ahí del Congreso, como decía Agus, que estuvo repleta. No sé si fuiste, Lula, vos Sí, yo anduviste, estuve. sí, por ahí. Vos también. Vi fotos muy lindas que sacaste, sí, en una plaza repleta, como decíamos, a 11 años del primer Ni Una Menos, que fue en 2015, y que en ese caso había sido originado por el femicidio de Kiara Páez, que tenía 14 años, justo como Agostina. Coincidencia, no sé si causalidad o casualidad, pero tenían justo la misma edad de Agostina, que mencionaba recién, bueno, Agus, de este femicidio que en estas últimas horas dio mucho que hablar, creo yo un poco, bueno, por la crueldad y por todas las cosas que se descubrieron alrededor de eso, ¿no? Así que bueno, coincidencia o no, otro femicidio que no fue el único en estas últimas horas. No. También se nombró mucho, bueno, a Dulce María Beatriz Candia, que en este caso también la encontraron asesinada, ¿no? Creo que quizás esa es la palabra más adecuada, no sé si sería lo correcto decir la palabra más adecuada, pero bueno, no es que aparecemos muertas, como dicen, ¿no? Claro, Sino que por la fuerza de la palabra asesinada se termina ocultando un homicidio, que en este caso es un femicidio. Porque si encontraron muerto, no es que de repente murió y fue encontrada o fue hallada, sino que justamente es a causa de un asesinato. Entonces es duro y muchas veces estas palabras incluso no se mencionan porque hasta en redes o en distintos lugares es baneado, o sea, como que se ocultan los videos que tratan estas temáticas, pero también si no decimos las palabras correctas, confundimos los datos y traen más confusiones. Sí, de hecho es un poco lo que estuvo pasando en relación, bueno, al gobierno, ¿no? Que usa mucho lo discursivo por ahí para marcar su ideología o esa batalla cultural de la que siempre suele hablar. En este caso, sí, hablando de lo que es el femicidio, si fue o no, y cómo se caratula este suceso que, como digo, marcó en estas últimas horas todo el clima social, ¿no? Que se vivió más allá de que esta marcha se iba a hacer igual. Sí, la agenda completa de los medios, porque todos los medios están hablando de eso y no de otras cosas. Pero bueno, lo vale, ¿no? Porque es importante. Pensaba, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo viste ayer la Plaza Lula? Bueno, y Agus, no sé si fuiste vos o si fue tu esposa. Fue mi esposa. Pero bueno, sí, ¿qué sensación tuvieron respecto a esta marcha en particular? Yo, fui caminando porque no estoy tan lejos y cuando estaba llegando a 9 de julio recién empecé a ver gente. Tenía temor de que por ahí no fuera tanta la convocatoria por distintas cosas que están pasando en estos tiempos donde las marchas a veces son como sinónimo de te va a pasar algo, te van a reprimir, va a haber problemas, hay lío, hay golpes y que eso hace que mucha gente por ahí no vaya. Pero una vez que llegué al 9 de julio empecé a ver la cantidad de gente. De hecho, no pude llegar al Congreso. Fui con mi pareja, con Simón, que también fue re loco porque en las marchas del 8M o del 3J suelo marchar sola, con amigas, con alguna agrupación, pero siempre entre nosotras. Y esta vez también él fue como, che, yo puedo ir, ¿qué onda? ¿No? Y la consulta también de, bueno, esta vez porque tampoco quiero generar algo que sea violento, que muchas veces también pasa cuando no saben ubicarse en distintas situaciones.
Por lo cual dije, no, esta marcha justamente llamaba a que todas las personas que se sientan interpeladas por la temática vayan y que sean parte, digamos, de esta movilización, de este decir basta, de este ni una menos, que tiene que estar en boca de todos. Así que, bueno, fui con él, fue la primera vez que participaba de una marcha con él. Y te preguntaba vos, Agus, por esto que decía Lula, ¿no? Que justamente fue una marcha distinta en el sentido de que esta vez se dijo, varones, hagamos algo con ustedes también, sí. Pero por esta cuestión de que no se detiene. No se detiene, y estaba viendo los datos del informe que les mandé la semana pasada, esta semana digo, es parte de que desde el 3 de junio de 2015 hasta hoy, hasta el 27 de mayo, se registraron 3.400 víctimas fatales por violencia de género. Es el Observatorio de Femicidios de Argentina, de la Casa del Encuentro. Y es muy llamativo, por no decir, vamos a educar, ¿no? Porque sí, me considero que también todavía tengo arraigadas cosas de la cultura machista, como, bueno, mira que buena está, todas pajereadas, para decirlo con voz y correctamente. Y veía una imagen muy buena de un iceberg. Como que la punta del iceberg eran mujeres asesinadas. Sí. Y abajo del mar era todo esto, ¿no? Todos los los micromachismos, como se llama. Y bueno, nada, es algo para seguir trabajando. Todavía yo creo que ha habido un retroceso en los últimos años, pero a la vez siento que se avanzaron 5 pasos, se volvieron 2. Se retrocedieron 2, no los 5. No los 5. Sí, obviamente el clima social, sobre todo de los últimos, ya este último año no sé si tanto, pero anteriormente ha sido el conservadurismo, ¿no? Afloró el conservadurismo y la gente que estaba callada porque no podía hablar, no porque no la dejaban hablar, sino porque era totalmente cancelable su opinión, digo. Sí. No valen todas las opiniones lo mismo, y más si estás ofendiendo y diciendo cosas horribles. Como autocrítica, mucho por cambiar todavía. Como algo valioso quizás que recalco es esto, ¿no? El ir a las marchas, yo ya no fui por otros motivos, el ir a las marchas y no sentirte, quizás te sentís como un poco abrumado. Yo he ido a otras y digo, ¿qué hago acá? ¿Viste? O sea, no sé si les la miraba mal, pero es la incomodidad de decir, che, esto no sé si es para mí. Digo, y es para uno, pero a la vez, digo, tanto protagonismo no tengo que tener yo acá. No es que uno va y dice, y se envalentona y eso, pero viste como que te pone, che, este no es mi espacio. ¿Viste? Pero no es mi espacio en el sentido de no tomar protagonismo, ¿no? Una incomodidad que quizás a veces es necesaria que se transite, que creo que a nosotras por ahí nos pasa que la transitamos un poco más seguido, sí. Y en todos los espacios, ¿no? Justo yo trabajo en un ámbito de la cardiología y asumió en la gestión una mujer, y me llamaba la atención la admiración y como esto porque a las mujeres les cuesta todavía ocupar espacios. Sí. Sí, claro. Y tiene que ver con todo esto que decís, de lo tradicional, de que aparte se ha vuelto les cuesta para porque atrás. no les dan, ¿no? Los claro, espacios. sí. Si no suena, parece que nos obvio, costara. sí. Nos costara porque no tenemos oportunidades. Y bueno, esto de la incomodidad, creo que eso es interesante para ahondar, el tema de la incomodidad y atravesarla, como decidir. Claro, tal cual. Que dejarnos atravesar por la incomodidad para ver, bueno, qué hay después de eso. Sí, claro. Y en este caso, como digo, que todos seamos parte de la solución, que parece que por ahora no estaría sucediendo de que se encuentre. Que también es complejo, ¿no? Porque es complejo, porque aún con políticas públicas quizás no se ha llegado a lo profundo del problema, porque no es tan fácil. Bueno, ahí falló. Esa es una realidad. Sí. Sí, bueno, vimos con el tipo caso tenía que estar preso de desde Agostina, el año pasado, ¿qué pasó? Sí. Barrelier tenía que estar preso desde el año pasado y lo liberaron y estaba en la legislatura de Córdoba, estaba en el gobierno de Córdoba. Entonces, la complicidad también es política y judicial sobre todas las cosas. Porque hablamos muchas veces de que el problema en el país es de la política, y de esto me hago cargo de lo que voy a decir, más de la justicia, ¿no? Porque si no hay justicia, el resto no existe, ¿no? O sea, y es que sí, la última decisión... Ser juez de la Corte Suprema es más importante que ser presidente. Me parece y que son es cargos un vitalicios igual, últimamente. ¿no? Sí, hay muchas responsabilidades claro. tal vez, pero esa que es como una de las más grandes,
es la que siempre termina siendo determinante. En un montón de casos, incluso si nos roban acá en la esquina, la última decisión la suele tener el juez de qué hace con la persona si la detienen. Sí. O sea, es complejo. Pero más allá, digo, también de la justicia hay un montón de organismos que tendrían que estar capacitados y no están. Todos los organismos del Estado están obligados en capacitarse en leyes que no están capacitados. De hecho, te dicen cuando entras a cualquier organismo del Estado, bueno, no sé, tenés que sí o sí conocer la ley Micaela, hay hasta una plataforma donde leer al respecto y demás, pero nunca te dan el tiempo para hacerlo, nunca te exigen que lo hagas. Y en los lugares, digamos, comunes de trabajo se siguen repitiendo un montón de micromachismos y demás. Entonces, si algo que debería ser obligatorio ni siquiera se hace en un organismo del Estado, ni siquiera en una empresa privada, que después queda a cargo de la decisión del privado si quiere o no, capacitar a su personal en perspectiva de género, que me parece que hoy ya es algo que debería de existir en todo nivel y todo lugar. También pasa esto y también pasa todo el desarme de un montón de políticas que ha generado este gobierno en particular, que también hay algunas que podemos decir, bueno, no funcionaban bien, pero hay otras que sí, como por ejemplo la línea de atención para violencia de género, que de repente fue vaciada, y entonces hay un montón de mujeres que antes tenían un lugar donde asistir, hoy no lo tienen, o no tienen la posibilidad, digamos, de acercarse o de tener como información siquiera. O hay programas que protegían situaciones de violencia de género que hoy están... Sí, que asistían también, sí. Y que han quedado quizás por debajo. La línea 144 sigue vigente, aunque quizás como con menos fuerza, diría, por esta cuestión que decís vos del vaciamiento, pero es importante saber que por lo menos sigue vigente. No sabemos bien hasta dónde, ¿no? Porque ese es el tema, que es hasta dónde tienen soga para funcionar y hasta dónde pueden asistir. Y que muchas veces casos también depende del lugar, ¿no? Pero hasta en municipios o lugares por ahí más pequeños, muchas veces también sucede que la gente termina actuando de oficio y porque es buena gente y no porque le estén pagando o estén dadas las condiciones de trabajo, ¿no? Que eso también hay que destacarlo siempre, porque además son una de las situaciones más vulnerables de los seres humanos, transitar esto. Pensaba en relación a los datos que decía Saúl de, bueno, más de 3.400, varía un poco el número, pero bueno, es entre 3.200, 3.500 está ahí y seguramente puede que sean más porque sabemos que no hay registros tampoco oficiales certeros, más que los distintos observatorios. Si es cada 31 horas un femicidio desde el 7 de mayo acá, ya hay mucho más. Sí, por eso. Lamentablemente. Pero bueno, eso iba a decir eso, de que se estima que hay un femicidio cada 31 horas, que es bueno, es bastante. De hecho, veía carteles incluso en las calles que decía cuántos femicidios faltaban para el Mundial. Sí. Ahora que hablábamos del Mundial, eso me fue muy impactante, sí, porque decía faltan, creo que también eran cerca de 30. Ahí sí les debo el número exacto, pero decía, no sé, por ejemplo, faltan 39 femicidios para el Mundial. Y qué loco, porque faltan pocos días para que empiece el Mundial. Y es terrible. Sí. El 11 de junio ahora empieza era, el claro, Mundial. era una cifra menor porque no estaba en horas, estaba en días. Claro, sí. Pero sí, también esto de cambiarlo de un femicidio cada 31 horas y decir un varón argentino se convierte en femicida cada 31 horas. A veces, a mí me impactó mucho esa frase. De hecho, fue uno de los carteles que llevé a la marcha. Porque a veces es como eso, cambiar el sujeto de la información y poder entonces abordar el tema desde otro lugar. Sí, porque justamente poniendo el foco en el sujeto que realiza la acción, que es la que está mal, y no tanto en la acción en sí, ¿no? Porque como están diciendo, no son monstruos, son personas que podemos cruzar en la calle. Sí. Que puede ser incluso familia, porque está demostrado también estadísticamente que la mayoría... Barrelier había hecho encuestas hace un poco tiempo. Sí. Irónicamente, ¿no? Qué loco. Sí. Y algo para sumar respecto, bueno, el femicida Claudio Barrelier, que es expareja de la madre de Agostina, que algo que destacable, creo, en medio de tantas pálidas, que el Club Instituto de Córdoba, del cual formaba parte, y ahí, bueno, una institución parte de la sociedad, de la comunidad, emitió un comunicado en donde notificó que lo expulsó como socio de su club. Sí. Y que iba a estar a disposición para lo que hiciese falta a nivel, bueno, de la justicia, lo legal. Pero bueno, algo para destacar, digo, entre tantas pálidas, porque los clubes, una vez más, con esos estatutos, con cuestiones de género y que de alguna manera protegen a la comunidad de la cual son parte, no solo los socios, sino también, digo, la comunidad de los barrios, y etcétera. Hay una buena, por lo menos de un club, en este caso de Córdoba,
aplicando las cuestiones que tienen en el estatuto, en su constitución interna, en este caso, en relación a algo que pasa en la sociedad y involucra a una persona que forma parte de su espacio. Y que además le habla directo a toda la gente del club también. Sí, Digo, sí, interpela a todos sus socios de esta manera, ¿no? O sea, no solamente hace de la noticia un gesto, sino porque podría hacerlo, digamos, y que, no sé, nadie se enterara, no, esto se informa justamente para que todos estemos al tanto. Y también son lugares importantes, ¿no? Porque a veces si no los temas pasan de largo, pero de repente si vos vas a tu club y te enterás por ahí, te enteraste de esto por el club. Digo, entonces Sí. me parece como importante también que aparezca este tema en distintos espacios. Todavía hay mucho boludo que comenta en los clubes 3 de junio. Sí. La mayoría de los clubes hacen posteos y mucho Claro. boludo que comenta la política. Y bueno, y después pero- tiene que ver, ¿no? Porque Instituto de Córdoba, este muchacho era barra, o era parte de la barra, Sí. y de la barra, la política, una red de trata, ahora se Todo habla, no unido. está confirmado, pero son todas complicidades que no Sí, se terminan quieren siendo ver, parte pero de un están, mismo sistema. Están. Sí, 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 Sí. Y un sistema y que todo es político, ¿no? Porque también eso, lo político, lo partidario, son cuestiones distintas. Por ahí ahondaremos en eso en otro momento, pero esto de confundir y decir no hagan política Ay, en mi sí. club, que es la típica frase que existe Harta. en los comentarios, pero bueno, no es lo Sí. mismo. Pero bueno, para hablar de algunas cuestiones y conceptos por ahí legales o para aclarar algunas cuestiones en relación a esto y no hablar sin saber, como hacen muchos, estamos ahora en comunicación con Micaela López Salazar. Ella es abogada feminista, también forma parte de un espacio del fútbol, como es la coordinadora de derechos humanos del fútbol argentino. Así que ahí, bueno, bienvenida, Mica, a País Generoso. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Ahí a Flor y a todos en el piso. Aquí están, bueno, Lula y Agus también. No sé si estabas escuchando algo, pero queríamos hacerte algunas consultas puntuales en relación, bueno, a lo que viene pasando en estos días en nuestro país. Un poco con lo que tiene que ver, bueno, la marcha que fue ayer y a lo que tiene que ver con el femicidio de Agostina, fundamentalmente, y la implicancia de la justicia y ciertos términos y responsabilidades, ¿no? No sé qué nos puedes comentar un poco sobre eso. Sí, estuve escuchando un poco lo que estuvieron hablando. Me parece también muy importante el hecho de recalcar la importancia de los protocolos de género en las instituciones deportivas, sobre todo la importancia que tiene que los clubes empiecen a incorporar los protocolos de género. Actualmente en los clubes de Córdoba, solamente el club de que yo soy parte es el único en toda la provincia de Córdoba que no tiene protocolo de género, y es lo que nos ampara como socias, como hinchas, como mujeres, a poder acceder a algún tipo de resguardo en el caso de que un hombre, un socio, un hincha de la institución, lamentablemente cometa este tipo de ilícitos contra una mujer y haya en donde reclamar, que haya una institución que te respalde, ¿sí? Por un lado eso, recalcar la importancia de que las instituciones se empiecen a fortalecer en este sentido y que empiecen a incorporar realmente las problemáticas de derechos humanos, en realidad, que viene siendo como lo que se viene incorporando desde la reforma de la Constitución, ¿no? Un poco aparejado a esto, bueno, desde el 94 que venimos como país incorporando de a poco todo lo que es las políticas contra la violencia de género, desde la Convención de Belén do Pará, pero hay un dato para destacar, que es que hasta el año 2012 la figura del femicidio no existía en nuestro país, y por ejemplo, miren qué curioso, un caso tan famoso como el de Wanda Tadei, fue juzgado como homicidio agravado por el vínculo y no como femicidio, y es uno de los casos más emblemáticos, creo yo, de los últimos 10, 15 años. Entonces, recién desde el año 2012 tenemos receptado en nuestro código la figura del femicidio, pero estamos en el año 2026 y esto sigue sucediendo y no estaría sirviendo para el fin de disuadir o de evitar este tipo de delitos, ¿no? Por parte de las cosas que decían, porque hay una connivencia de los distintos poderes del Estado, de los roles de género, de la sociedad en sí, que esto, bueno, va favoreciendo a que estos discursos de odio vayan desde una mínima demostración de lo micro a lo macro, desde una amenaza o desde un mensaje amenazante hasta lo peor que le puede pasar a una persona, que es terminar con la vida de otra, ¿no? Pero bueno, yo creo que también el panorama de época no está ayudando en lo absoluto
está muy legitimado, el discurso misógino está muy legitimado desde el mismo Estado y desde las cosas que se ven en redes sociales, que realmente es muy peligroso. Pero bueno, básicamente ese es el contexto en el que estamos actualmente, una mujer muerta, una agostina cada 31 horas. Que realmente es una cifra alarmante, pero es la cifra que tenemos hoy en día. Pensaba, Mica, en relación a los términos, por ahí si vos nos podés dar un breve repaso de capaz la diferencia entre lo que es el femicidio y el homicidio, tanto que se estuvo hablando en estas versiones, bueno, del gobierno, del Poder Judicial, en relación a la carátula del femicidio de Agostina, ¿no? ¿Cuál sería por ahí la diferencia para cualquier ser humano común y corriente, quizás como nosotros, si es que se puede entender un poco más por ahí? Sí, la diferencia básicamente es que el homicidio simple, ¿sí? La figura del homicidio simple del 80 del Código Penal, simplemente lo que dice es el que matare a otro, o sea, cualquier persona que termine con la vida de otra. Ahora, cuando ya vamos a una figura de un homicidio calificado por motivos de género, que es lo que comúnmente se conoce como femicidio, ya tenemos otro tipo de implicancias, es decir, la persona que lo comete tiene que ser sí o sí un hombre. Después, la víctima debe ser sí o sí una mujer, pero no desde la perspectiva biologicista, sino desde la identidad autopercibida. Por eso hoy hablamos de femicidios y transvesticidios. Y aparte de eso, tiene que haber un contexto en el que se desarrolla, que es un contexto en el que mediare violencia de género. ¿Qué se entiende por el que mediare violencia de género? Que hay una relación de asimetría de poder, que como se instala a través de los distintos roles de género perpetrados, de el desprecio hacia lo femenino y el enaltecimiento de lo masculino. Entonces, ese detrimento que se hace de lo femenino es lo que hace que se desarrollen o se propicien distintos tipos de violencias de género, porque obviamente que no solamente un golpe es violencia de género, y que eso termine desencadenando en un femicidio, caracterizándose como tal, digamos. Esa es básicamente la diferencia, por lo cual esto no es un homicidio, sino que se llega a caratular como un femicidio. Bien, no sé si tienen alguna consulta para hacer a Mica. Yo tengo, ¿cómo estás, Mica? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta es, ¿qué crees que cambió de 11 años para acá en la sociedad en general y en los clubes en particular? ¿Y qué es lo que puntualmente ves que hoy se puede solucionar y no se soluciona? ¿Qué hay? ¿Qué es tangible? Che, si lo hacemos, se soluciona. Y yo creo que principalmente de 11 años acá ha aumentado, yo creo que se nota la participación de las mujeres en los distintos ámbitos en los que eran particularmente lugares de varones o espacios de varones, en el cual no solamente empezamos a detentar cargos públicos, sino que empezamos a formar equipos de fútbol, a armar torneos de fútbol femenino. Hoy en día hay árbitras, hay categorías profesionales de futbolistas. Empezamos a ocupar espacios que históricamente estaban relegados a los varones. Ahora, si vamos a lo que falta, es el famoso techo de cristal. ¿Qué pasa? En los cargos bajos, sí, y en las esferas más bajas, ocupamos un montón de mujeres los espacios, y cuando uno va escalando en la pirámide, es cada vez menor. Entonces, las decisiones importantes en las instituciones las terminan tomando todas personas de sexo masculino, género masculino, y no hay una implicancia de la perspectiva de la mujer o de una perspectiva de género, porque obviamente que las personas que hoy en día están tomando las decisiones finales no tienen perspectiva de género, y yo creo que por ahí va un poco el hecho de cambiar un poco la realidad de los clubes. Ya empezamos a incomodar, estamos en todos los lugares que antes no estábamos, al menos en la mayoría, pero en la toma real de decisiones del día a día, en las cosas importantes, no solamente de la vida futbolística de este país, de la vida política, de las juezas. El único fuero que tiene mayoría de juezas es el fuero de familia, que obviamente está ligado a todas las tareas de cuidado y a tareas históricamente feminizadas, pero en el resto de la justicia sigue habiendo la mayoría de jueces hombres. Los camaristas son en su mayoría hombres. La Corte Suprema de Justicia de la Nación está plagada de hombres. Sí. Entonces, mientras los espacios de poder y las decisiones finales las tomen 100% hombres, esto no se termina más. Y no va a cambiar en demasiado, porque básicamente tenemos un solo género que está tomando las decisiones
de una sociedad entera. Y termina siendo, bueno, un poco lo que se replica en los distintos ámbitos de la sociedad para colmo. Bueno, Mica, muchas gracias. Micaela López Salazar aquí con nosotros. Gracias por este ratito y por aclarar algunas cuestiones que capaz que a veces son medias confusas para nosotros, para seguir tratando de entender todo esto que pasa, ¿no? Y que nos atraviesa a muchos y a muchas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota y bueno, por el espacio también. Gracias, Mica. Bien, ahí, bueno, para aclarar un poquito de cosas, espero que haya sido un poco más de luz en tanta oscuridad en este contexto. Era Micaela Salazar, abogada feminista ella, y seguiremos buceando un poco más por todo esto. Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Y continuamos con más País Generoso. De todos los contenidos de Radio Sónica en tu celular. Descargate nuestra app desde Google Play y App Store. Radio Sónica. Radio Sónica. Experiencia que se escucha. Bien, 18 horas, 39 minutos, así me agarra, me sorprende. Perdón, ¿qué hice? Camilo. Ruido con los globos, chicos, perdón. A ver. No, chicos, van a romper un globo y se va a armar la podrida. Rompan los globos. Igual los globos no los queremos a los globos. Digamos la verdad, los cuervos. No. Ah, claro, ustedes tienen un problema. Por favor. Ahí. No, aparte celeste, o sea, también el celeste es medio raro. Bueno, todo tiene problema. Aparte Lula ahora que se hizo pro vida. Claro. ¡No! Pero está de verde, Lula. Viene con el verde para que nadie me confunda. Es que engaña en la calle con lo verde, pero ella pidió los globos celestes especialmente. No sé bien dónde tengo que estar acá. Ahí. No, sí, está como rari, es verdad. Rari. Che, arreglen la cámara, Lula, por favor, más respeto con Lula. No, pero está mal acá, la tengo que arreglar acá, no importa. Bueno, pero... ¿Puede ser que te haya visto comentando Caricia Significativa, Jorge? Mira, de los creadores de Caricias Significativas... Mauricio. ¿Qué palabra compleja? Satisface, Mauricio. ¿Qué palabra compleja? Porque sabemos todos que Mauricio es primo de Jorge. Sí, claro. Y entonces, claro, Jorge andaba como medio mal en redes, tenía pocos comentarios, pocos seguidores, y le dijo, che, primo, ¿te acordás que vos trabajaste con una empresa? Y le dice, ¿qué, la de Caricias? ¿O la otra que sale un poquito más caro, pero te hacen bien los mensajes? No, mandame la de Caricias, que no tengo presupuesto, le dijo. Y entonces empezaron a aparecer los comentarios de Jorge. Pero esta es la del conurbano, comentario positivo de comentario Jorge. positivo de Jorge, 64. Comentario positivo. Y además, 68. Fíjense que tiene 102 likes el comentario. O sea, lo que dice el comentario, por si hay alguien solo escuchando este programa, el comentario mismo dice, cito, comentario positivo de Jorge, 64. Sí. Y ese comentario tiene 102 likes. Tiene más likes que mis fotos en total. Total, de todo el año. Pero aparte, o sea, los bots le dieron like, algún desprevenido también seguro. Vamos a ver, yo soy fan de Jorge que Macri. Un like desprevenido ahí, para eso mí ya está comprado en combo. Había más, no sé si... Hay más. Esto es una foto, pero había más, ¿no? Como hay comentarios un montón, pero eran todos y así. Es que si una publicación de si Teatro es Colón, ¿no? 101... Imagino que debe haber 101 comentarios. Mira, ahí tenemos Jorge 115, Jorge 12, Jorge 73, Jorge 38. Igual te zarpaste, Jorge. Un montón, chicos, disimulen. Sí, no, aparte mira, 173. Ay, ¿dónde vi? Sí, 173 sí. Me gusta. Ah, 180. El comentario que la pegó mucho es positivo de Jorge 38, que tiene 181 likes. Capaz que hay que jugarle la quiniela, ojo, con el número. Ahí está. Jugarle a Jorge 38. Pero a ver, vamos a entrar. ¿Cuántos seguidores tiene Jorge Macri? A ver, chequemos. Igual es la cuenta... pero ni siquiera lo hacen bien. O sea, el CM de Jorge Macri está... Es que no hay despedido. O no es la de... No es CM para esto. Esto se contrata aparte. El CM hace lo que puede con esto. ¿Pero esto era la cuenta de Jorge Macri o del gobierno de la ciudad? No, era la cuenta de Jorge Macri que hablaba... No sé si él estaba colaborada la de ciudad, pero era la cuenta de él, hablando del Teatro Colón. En la imagen anterior se veía como lo que él había posteado desde su cuenta. Tiene 243.000 seguidores, no lo sigo, perdón, Blackry. Ahí te sigo, mira, ahí le doy follow. Pero bueno, estos mensajes locos que aparecen así como comentario positivo de Jorge, número que a usted más le guste, son nada más que hace 7 años los que recibía su primo también en Instagram, que de hecho hubo un programa muy conocido que se terminó llamando Caricias Significativas, por esta cosa de los bots, los llamados bots o los trolls, que mucha gente todavía no sabe qué es esto, que existe, que cuando dicen granja uno piensa en pollos y no, resulta que es una granja informática.
Hay una granja de trolls, es decir, hay gente, porque no solamente todo automático, hay parte automática y en parte hay gente trabajando de Aparte, esto. el posteo estaba lindo porque 800 vecinos celebraron el aniversario de la Filarmónica de Buenos Aires con un ensayo del Teatro Colón. No es que era la presentación de los policías. Claro. Claro. Que un poco más polémica. O la Claro. chiclinada que hizo... ¿Es ese, che? Porque no veo los comentarios. Los Los borraron. deben haber Los borrado. borraron. Los Pero borraron y podrían haberlo fueron dejado. Generan engagement. Pero aparte, el anterior es... se quiso hacer el Milei, el pro Ciudad de Buenos Aires. Está igual, Y puso sí. los puentes que inaugura Kicillof. Es un puente que está en Quilmes, que inauguraron hace poco. En Arroyo Está Las bueno Piedras. igual, no está mal. Está El bueno. tema es a lo o que sea, está abajo, pero bueno. Y el tema abajo, los puentes que inaugura Jorge Macri. O sea, se hicieron los vivos estos muchachos. No estoy defendiendo con esto a Kicillof, por favor, ni a Mayra Mendoza. Pero el puente que había ahí antes era mucho peor de lo que está ahora. Entonces, la verdad que se quiso hacer el Milei. Y bueno, acá hay bastantes... Suele tener también lo como esta- infantilismo que nos gobierna en la ciudad. Es que se está copiando para poder, bueno, seguir por ahí. Porque después Pe- quiere, claro, hacer ahí. Pensaba, no sé si lo dijiste, ¿cuándo fue lo de las caricias significativas? Me llama la atención la palabra 2019. compleja. Antes de las elecciones. fue. 2019. Sí, aparte era... había más, pero caricias significativas fue lo que más pegó. Aparte eran caricias significativas desde Hurlingham. Y me recuerdo que... Satisface Mauricio también. Satisface Mauricio, caricias significativas desde Hurlingham. O sea, como aparte la especificidad de agregarle un Hurlingham para que parezca Quizás real. quisieron poner tipo saludos desde como cuando uno manda un mensaje a la Claro, radio, ¿no? así Imagino. exacto. Pero Y- como era barato, le salió todo mal. Hay una serie que se llama Homeland. Sí, la tengo que ver. la tenés que ver. La tengo que ver. La recomiendo, A pero ver. si quizás solo no les interesa. La serie está muy buena, tiene que ver con toda la trama de la CIA de Estados Unidos y otras inteligencias de otras partes del mundo también. Es muy interesante, a mí realmente me encantó, siempre la recomiendo. Pero en la temporada 6, específicamente, en el capítulo 9, por si solo quieren ir a buscar esto, justamente uno de los temas es estas granjas de trolls. Si ustedes, estas granjas de bots, estos lugares donde lo que se hace es que 10, 20, 30, 40, 100 personas, depende el tamaño, digamos, del lugar, envíen mensajes como si fueran personas reales para marcar tendencia que después se va a replicar desde gente común y corriente, además de las miles de cuentas de mentira, las fake, que son estos bots. Pero si quieren verlo, porque por ahí no se imaginan cómo es esto, temporada 6 de Homeland, episodio 9, justamente uno de los que trabaja con la protagonista, que es parte de la CIA, está como investigando una empresa que no entiende bien qué hace y descubre que esto es tiene lo una que granja de hace trolls. y cómo es que funciona. Y realmente, o sea, es un solo episodio donde les va a quedar muy claro y además, por supuesto, detrás todo el entramado político, periodístico, o sea, con todo un combo para darnos cuenta que también, digo el detalle, esto más a llamarlo a lo social y a nosotros cuestionarnos lo que vemos, sobre todo con el tema de las redes, que por ejemplo uno puede reportar cualquier comentario Sí. porque sea violento, porque, digamos, por distintas situaciones, pero cuando uno va a reportar no está la opción de reportar cuenta falsa, no hay una opción de reportar bots o reportar trolls. Esa opción no está. ¿Por qué no está si es algo tan común que pasa en todos los lugares del mundo? Porque son parte del negocio de las redes. Entonces, si vos, persona, que estás viendo País Generoso y creías que las redes eran para tu entretenimiento, no. Eran para venderte cosas, era para marcarte un rumbo, era para manipular la información que te llega y para que vos, si no cuestionas lo que te sucede y lo que ves, terminás en un camino Bueno, que alguien claro. más te marcó. Claro, eso, o sea, hay de todo. Tenemos de todo. Como muchas imágenes de IA. Yo estoy podrido de las imágenes con Basta. IA. Bueno, publicidades. Basta Ahora de hasta publicidades publicidades. del mundial. Hoy que decíamos Pero hablamos del bueno, mundial. Todo, claro, todo. Pero flaco, o sea, hacerte un afiche, pagale un No, diseñador. pero sí, los flyers. Yo odio que todos los flyers de stand-up, 90% están hechos con inteligencia artificial. No, además nada real, porque también mucha caricatura, mucho y todo, Claro. cualquiera. No, aparte, fíjate que de los comerciales del mundial, Mm. la cerveza que no se nombra, pero la de mi ciudad, hizo una publicidad No, pero hay otra peor, ¿eh? que no es con IA, no está hecha con IA. Tiene esos efectitos de IA que, bueno, hay un... Bueno, véanla. Hay que verla. Pero no sé. tiene IA, sí otras. No, ¿Y una cuál de... peor? Hicieron 100% IA. Flor, ¿cuál peor?
La de, bueno, igual podemos nombrar, la marca de la Easy. La marca No sé. de Easy. Sí, esa, ¿no? Es que no sé cómo. Sí, es, está bien. venden de todo. ¿La del La caballito? que está Paredes. No, pero esa es muy mala. Esa es muy mala, Ah, no la vi chicos. tampoco, chicos. Lee, Mala. lee Paredes. Ah. Y lo peor es que no gesticula casi, pobre. Pero para mí, bueno, a veces son Parece así. Paredes, Sí, vamos a hacerte un curso de locución con Florencia para No, que no, pueda- pero porque es IA, o sea, no es él. Ah, no es él. Lo tenés que ver. no es él, no Te, es te él. mando a ver esa y- publicidad porque Pero es- Paredes firmó para que usen su imagen. Y sí, Claro. imagino. Bueno, Pero Paredes. bueno, es un poco Dale, polémica. Paredes. Yo creo que más allá de eso, siempre generan conversación ese tipo de comunicaciones, por lo cual sí salen ganando igual las marcas. Pero es como decir, che, no, o sea, no hacía falta. Pero bueno, es parte del contexto digital de ahora también. Y sí. Un día la podemos invitar a Irina Sternik, que hace un muy buen newsletter todos los sábados, lado B, y habla Sí. de IA y habla de tecnología, y es una Muy genial. genia, y podemos tenerla en País Generoso. ¿Vamos a pasar al otro tema o Pasemos. nos quedó algo en el Sí. tintero? ¿Nos quedó algo en el tintero, Lula, no? No, yo creo que no. ¿Algún Vamos a ir rapidito porque No, caricias vamos, se nos vuela el significativas tiempo. desde la matanza? No, que tenemos un montón todavía. Sí, nos queda, dale, métele. Bueno, acá mi amigo Camilo tiene del otro lado unas imágenes Camilo pone cara de que sí. muy ¿Qué es lo que- elocuentes, qué es lo que muy tiene? elocuentes ¿Qué es lo que de... tengo acá? Lo- ¿Qué tendrá ustedes ese miren la cara de Camilo? Ustedes tendrían que ver la cara que tiene Camilo en este momento. Vamos a hacer Yo soy el privilegiado de tenerlo enfrente. Así, directo. y ver como- aparte tiene esa pose de galán, está así. Sí. Es el operador Muy galán. galán. Camilo. Camilo Gavilán. Todo tiene que ver con todo en este país. Todo tiene que ver con todo en este país. Ella fue. Estoy tentado. Todo tiene que ver con todo en Salgamos este país. Salgamos de ahí. ¿Qué pasó con este país generoso? ¿Qué ¿Qué es pasó lo que- con este país generoso? Todo tiene que ver con todo. No digamos lo suficientemente a los periodistas, ¿se acuerdan de Sí. esa frase? Sí. Bueno, ahí está. Ahí Camilo, está, ahí ¿eh? se muestra solo. Me encantó. Hay que hacer este recorte. Sí, por favor. Por favor, Obvio. Camilo va a tener que venir a preparar una columna la semana que viene. Decíamos, la todo vida de tiene los que ver operadores. todo tiene que ver con todo. Y bueno, no digamos lo suficientemente a los periodistas, ¿no? Sí. Lo suficiente a los periodistas. Bueno, Milei odia mucho a Alcon Adamón, o trató de hacerlo echar, como a otros periodistas de ese medio. Y Hugo Alcon Adamón tiene una cuñada, se llama Verónica Micheli, que es una candidata jueza. Así es. ¿Qué pasó? Se están definiendo los pliegos. En el Senado los tienen que... Vos para postularte para juez, tenés que presentar pliegos en el Senado y los senadores tienen que levantar la manito, sí, acepto. Bueno, el pliego lo había sacado, había obligado Karina Milei a sacarlo. Se había generado un medio un ruido ahí. ¿Quién fue la que rompió todo esa orden de Karina o de Javier? Pato Bullrich. La Pato. Pato Bullrich, que esta es la foto. Después está el tweet de esa foto. No es guía, ¿no? No, es no. IA. Esta es post. No sé, capaz que sí, porque Karina Milei está muy brillante. O tiene Ahí va. mucho Photoshop. Reunión con Karina trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el presidente. ¿Qué pasó? Patricia Bullrich salió a apurar esto diciendo, bueno, pero somos una república, no podemos Rechazar. poner a dedos o no jueces y rechazar o no pliegos. Entonces le ganó de mano al gobierno porque ella, recordemos que es senadora de la Libertad Avanza, no es más parte del Ministerio de Seguridad. No. Si bien Alejandra Monteoliva es parte de ella. Entonces la primerió como lo de Adorni. ¿Se acuerdan de la declaración jurada que Adorni Sí. presente la Declaración jurada, y de hecho la presentó antes y la ella. presentó antes ella? Sí. Sí. O sea, viva Patricia, bicha. La montonera del bien, como le dice Por algo está Turco ahí. Asís. ¿Por cuántas veces? ya? Entonces salía a decir que no es republicano, qué sé yo, bueno, apuró. Todos parecía que le echaban del espacio político, ella dijo no. Esto Ella dijo que había entregado incluso o la renuncia estaba a disposición del Sí. presidente. Y bueno, no pasó nada, esta foto apareció ayer. Especulaciones también hubo de que Patricia Bullrich está a un paso de irse de la Libertad. Es que presentó su renuncia, ¿o no? Sí, pero no Pero aceptaron. esa pero- renuncia que dejas a Sí, disposición, la dejó que a no es lo disposición. mismo. mismo. La, No es lo la mismo. mague. Pero- Porque además ella es jefa de la bancada oficialista. Ella es jefa de la O sea, bancada no es- oficialista. Y lo mejor de todo es que este tipo de fotos, cuando aparecen con Karina, un funcionario después se va. Es la foto despedida. La foto despedida. Es como el beso de la Saluden. vida. El hueso de la muerte de la Saluden mafia. a Patricia que se va, Pero diría bueno, Adorni. Veremos entonces qué pasa ahí. Hoy, en los pliegos, decidió abstenerse. Y dio ok. esta excusa.
A ver. Tengo una objeción de conciencia. Estoy íntimamente convencida que no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. Acá la evaluación que hace el Senado de la Nación es por los méritos. Es por los méritos. Es por los Bueno, méritos. Y tiene conciencia. claro, o Tengo sea, una eso es lo obje- que había dicho ella el otro día. Sí. Y bueno, se abstuvo a votar los pliegos, pero bueno, finalmente la cuñada del CONAMOM va a ser jueza. Y bueno, esta marcha atrás... Va a ser posible, y o sea, va a ser va a ser- posible. Esta marcha atrás del gobierno, ¿no? Que reculó. Volviendo a lo que hablábamos al principio del programa y lo más importante, ¿se acuerdan que el gobierno quería eliminar la figura de femicidio? Sí. Bueno, Sí. lo está pensando. Lo sigue, sí. Lo sigue Sí, pensando. yo Lo creo está que pensando. lo va a intentar, pero Lo está pensando. va a ser difícil. Y puede ser que no. Porque las luchas se ganan en la calle, chicas. Lo de la universidad también. O sea, quieren pagarle un 24% de aumento, pero si retiran de la Corte Suprema de Justicia lo que le corresponde a la universidad, o sea, apelar la decisión del gobierno de la ley no ponerla en marcha. Pero no va a ceder la universidad. Pero bueno, son extorsiones y son tires y aflojes que el gobierno después recula para probar también a la ¿Hasta sociedad, dónde, ¿no? no? Hasta dónde tirar y, como decía, hay derechos ya adquiridos que no queremos que desaparezcan. Así que bueno, Patricia Bullrich, una vez más, la gran ganadora de este gobierno, De atención. sin ser gobierno, pero sí habiendo traído grandes caudales de Siempre votos. termina ahí, cae bien parada, podríamos decir. Exacto. Y Sabe cómo caer. supuestamente va a ser candidata a presidenta el año que viene. Mirá. Otra vez. Pero será otra Y si historia. no gana, se aliará con el siguiente Claro, opositor con de el que derecha. No lo olvides, Pero señor, será- señora, cuando será- usted vaya a votar. será ¿Qué esta les historia. parece si pegamos ahí volantazo para Dale. lo último? No Sí. sé si nos conviene irnos conviene muy o no nos lejos porque conviene? no ¿Cuál nos es el conviene. volantazo? ¿A dónde No, nos peguemos vamos? volantazo, sigamos derecho acá hasta el final, ¿no? Dale. Como vos quieras, vos sos la reina de este programa. ¡Apa! Y a tu derecha está la princesa. Me parece Con un montón. Y acá está el ustedes, mendigo. la reina Me parece Florencia un montón, Castro. ¿no? Demasiado. Aparte, no, en este contexto no, Agustín. Los estereotipos no, por favor. Hablale a los súbditos de este país generoso. No, pero sí, yo digo, así aprovechamos el tiempo. Bueno, Habías no me caes a anti- pedo. Habíamos anticipado algo al inicio. Sí, habíamos hablado de las... de hecho, al final del programa anterior, cuando nos quedamos sin entrevista, dije, bueno, voy a leer la lista de la selección. Porque acá se Sí, cuenta me todo. acuerdo. Vamos con el tema mundial. Claro. Sí. Y acá se cuenta todo. Y es un mundial, siempre es un mundial político, pero ahora más que nunca. Irán. ¿Irán o no Irán? No puede faltar el chiste. Irán irá al mundial. Vamos, But, Irán. pero A México. poniéndonos en inglés, va a ir a exactamente, mira, But they are going to va a ir a México go to Mexico. y cuando se va a alojar en México la selección de Irán y cuando juegue en Estados Unidos va a viajar y volver. Esto es algo que la Esto es algo muy presidenta polémico. de México hace unos días había mencionado como que ella no tenía ningún inconveniente en su país de recibirlos, porque bueno, claro, en Estados Unidos no los quieren recibir. No. Así que, bueno, va a jugar el mundial, al final la selección va al mundial, pero en esta... De hecho iban a cambiar los partidos, ¿no? Que iba a jugar. Sí, claro, la idea era que los juegue en México, pero bueno, tenés que hacer un mejunje de cosas, entonces... Y hay muchos un lío, partidos. vuelve. que claro. Recordemos que es un mundial que tiene más partidos que, Sí, tiene que 48 los equipos, anteriores. chicas, 48 equipos, ¿Cuándo empieza el mundial? el 11. El 11 de junio. El 11 de junio. Ella recaída del catre. Así Pronto. que, nada, lo que pasó es que hay un Messi iraní que se llama ¿Cómo? Sardar Azmoun, es el jugador figura de la selección iraní. ¿Y qué pasó? El ¿Qué gobierno pasó? lo borró. Se sacó una foto y el gobierno lo borró, el gobierno iraní. Ah, Porque él juega en Emiratos Árabes Unidos y sacó una foto con el primer ministro, que la tenemos en pantalla, recién la teníamos. Y eso generó que el gobierno de Irán le diga, no juegas el mundial. ¿Por qué? Porque Emiratos Árabes es aliado de Estados Unidos. Y no le gustó ahí al va, régimen ahí iraní va. que este Con muchacho el presidente se saque fotos. del club se sacó una foto. Exactamente. Claro, yo Entonces, pensaba en un presidente. El muchacho se pierde el mundial por una decisión pura y exclusivamente
política. Él es ex delantero del Bayer Leverkusen, jugó en la Roma, fue, hablando de Paredes, porque todo tiene que contar, fue compañero de Leandro Paredes. Mirá. Ya había hecho una manifestación contra su gobierno. O sea, esto no fue contra su gobierno, pero sí es muy político, aunque esto se la comió sin... No, esto verla, no es... O sea, una foto con el presidente. No es bueno, ingenuo, pero no es inocente, claro. Como ha pasado con Un la iraní, selección, las claro. fotos de Messi, Trump. Las fotos ahí. con el del Chiquitapia ahora con... Sí, nada es inocente. No, en esos niveles todo se sabe, se charla antes, no hay nadie que vaya a mandarse a saludar a alguien sin haber charlado antes. Sí, pero bueno, ¿qué vos sos el implicancia presidente, tenía? Me sacó una foto ahí, capaz que un arreglito le jugó en contra porque se pierde el Lo mundial. que fuera, pero digo, no es que fue, como decíamos, ingenuamente a encontrarse. Sabía lo que podía pasar. ¿Sabía lo que podía pasar? O lo no? que quería generar. ¿Vos decís que va por ahí? Puede ser, ¿eh? Son todas Para mí, especulaciones. para mí esta explicación, tipo como cuando Messi, De Paul y los demás estaban congraciándose con Trump mientras Trump bombardeaba en una escuela con niñas, y para mí sí tienen que ver, flaco. O sea, me parece que ya terminó el momento de decir, no, ellos no saben. Bueno, que sepan si no saben. Bueno, No, yo que creo se que es una enteren. lectura. saben. El tema También es hasta como dónde... Messi, lo de Trump es otra cosa, igual. O sea, pero tiene sigue que ver, siendo pero es otra cosa. político y deportivo, sí, obvio, ni hablar. Pero este jugador había, ya en 2022 en la Copa del Mundo, había recibido duras represalias y cuestionamientos oficiales por manifestar su apoyo público a las masivas protestas callejeras que se desencadenaron en Irán tras la trágica muerte de la joven Mayamini. Sí, justo... ¿Se acuerdan que había fue una revolución muy popular, Sí, masiva. escarmiento? Y, Que terminó también con la vida de un montón de personas, porque salieron a ¿te acordás? reprimir, sí, y mataron a cientos de personas. Pero bueno, es raro a veces a veces se cuestiona como a los artistas si se expresan o no públicamente ante ciertos temas y todo tiene un costo, eso es claro. una realidad, más allá de que Expresarse lo o no. haya hecho con ingenuidad o con intención, pero bueno, todo tiene un costo y son personas públicas, más allá de que lo quieran o no, algo siempre van a Algo van a generar. generar, Y ahí hay un sí. mensaje, al menos desde lo que se muestra, en principio hay un mensaje claro. Exactamente. Y Pero bueno. como todo en principio también hay un final. Sí, hay un final y se nos pasó fue volando y les hemos robado ahí una musiquita. Pero bueno, todo lo vale si tenemos ahí cositas. Mucha información. Piolas para compartir. Así que bueno, nos veremos el próximo jueves. Gracias Camilo, gracias Lula por regresar con un año más. Sí, he vuelto, más vieja. Gracias Agus. Nos No, por encontramos favor, empezamos. nuevamente el próximo jueves aquí por Radio Sónica con País Generoso. Chau, chau.